Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 22 de mayo, en la séptima semana del tiempo de Pascua, ciclo litúrgico A. Muy bien, celebramos a Santa Rita de Casia, religiosa. Bueno, esta es una santa italiana que tiene, eh, digamos, el valor de haber sido eh, esposa, madre, luego viuda y religiosa, ¿no? Religiosa agustina, donde se dedicó obviamente al servicio del Señor y mostrando una gran devoción al santoral. Bueno, tenemos entonces la lectura, continuamos con la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Ya prácticamente San Pablo viajará a Roma porque está encarcelado, pero él ha pedido ser juzgado por el César, ¿no? Ha apelado al César, a Justo. Y obviamente viajará allá y está siendo protegido de los judíos que lo quieren matar. Y en el Evangelio tenemos ya el final del Evangelio de San Juan, ¿no? Cuando el Señor Jesús hace la famosa designación de Pedro como el pastor de sus ovejas, de él, del Señor Jesús, ¿no? Recordemos que en el Antiguo Testamento eh, los judíos, el pueblo de Israel consideraba a Dios como el pastor. En el Nuevo Testamento, Jesucristo se autodenomina el buen pastor. Ahora, Jesucristo, ascendiendo ya resucitado al cielo, deja en Pedro esta atribución, designación de ser el pastor aquí en la tierra, la cabeza visible de la iglesia, ¿no? Que gobernará la iglesia y a todos los fieles cristianos. Muy bien, vamos entonces a la primera lectura. Estamos prácticamente terminando, ¿no? El tiempo de Pascua y ya faltaría prácticamente 2 días para Pentecostés. Tenemos entonces el final, ¿no? Prácticamente del libro de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 25, versículos 13, parte B al 21. Nos dice entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para cumplimentar a Festo. Bueno, habría que recordar que a Félix lo reemplazó Festo, ¿no? Como procurador en Cesarea. Y allá llega el rey Agripa con su esposa, Berenice. Ellos estaban interesados, ¿no? En eh, conocer eh, el caso de San Pablo. Bueno, y continúa. Como se quedaron allí bastantes días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: tengo aquí un hombre a quien Félix ha dejado preso y contra el cual, cuando fui a Jerusalén, presentaron acusación los sumos sacerdotes y los ancianos judíos pidiendo su condena. Les respondí que no es costumbre romana entregar a un hombre arbitrariamente. Primero, el acusado tiene que carearse con sus acusadores para que tenga ocasión de defenderse de la acusación.
Bueno, aquí está muy bien detallado, ¿no? El principio, el derecho romano que pretendía ser lo más justo posible, ¿no? Y lo que iban a hacer los judíos era tomar o hacer justicia por mano propia, ¿no? Bueno, vinieron conmigo y yo, sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a este hombre. Pero cuando los acusadores comparecieron, no presentaron ninguna acusación de las maldades que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo sostiene que está vivo. Bueno, entonces aquí lo que hace es narrarle al rey Agripa lo que sucedió eh, en Jerusalén, ¿no? Y que terminó pues en nada, ¿no? Porque vio que era el odio, ¿no? La ira y la violencia pretendiendo los judíos matar a San Pablo. Pero interesante aquí observar que dice algo que es de verdad lo que está haciendo Pablo, ¿no? Está predicando sobre la resurrección de Jesucristo. Por eso dice acerca de su propia religión, con discusiones, ¿no? Y de un tal Jesús ya muerto que Pablo sostiene que está vivo. Esto posiblemente se escribió, ¿no? Y si estuviera en los archivos, en los anales de todo lo que correspondía a la administración romana, estaría escrito esto. Y sería un testimonio civil de algo que sucedió, ¿no? En la muerte y resurrección de Jesucristo que San Pablo sostiene. Bueno, yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que le juzgase allí de eso. Pero como Pablo ha apelado pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida el Augusto, o sea, César, ¿no? Este es un adjetivo, Augusto, a todos los eh, emperadores romanos eran el Augusto, ¿no? El Augusto, el Supremo, prácticamente el Dios. He dado orden de que se le custodie hasta que pueda remitirlo al César. César es el título, ¿no? El, del gobernante, César, el Augusto. Bueno, muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 102, cuyo responso es: el Señor puso en el cielo su trono. De allá podemos observar que en el responso aparece la parte eh, profética, mesiánica, pero también escatológica, ¿no? El Señor puso en el cielo su trono. Jesucristo, al morir en la cruz, dice, se rompió el velo y entró él, ¿no? Al santuario, pero entró al verdadero santuario, no al santuario eh, construido, ¿no? En Jerusalén, el templo de Jerusalén, sino entró en el santuario celestial, ¿no? Donde se celebra la liturgia celestial, ¿no? Donde ofrece el sacrificio él mismo, ¿no? Por los pecados de los hombres. Bueno, entonces nos dice el salmista: bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Este sería prácticamente algo muy parecido de lo que la Virgen María cantó en el Magnificat, ¿no? Eh,
bendice alma mía al Señor. Sería magnifica alma mía al Señor, en labios de la Virgen María. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Aquí está evidente la misericordia del Señor, ¿no? Es tan grande la misericordia de los fieles, ¿no? De los que están con el Señor, que compara a el oriente del ocaso, ¿no? Desde donde sale el sol hasta el ocaso. Así aleja de nosotros nuestros delitos. Bueno, y termina, el Señor puso en el cielo su trono, su soberanía gobierna el universo. Bendigan al Señor ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. Muy bien, y terminamos con el Evangelio. Seguimos con el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1, parte A, al 15 hasta el 19. Bueno, nos dice entonces San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro. Bueno, aquí habría que recordar que eh, Jesús se apareció, ¿no? La tercera vez, dice el Evangelio, en esta situación, ¿no? Y Pedro había ido por la noche con otros compañeros, también apóstoles, 7 en total, ¿no? A pescar por la noche. Y no pescaron nada. Luego, terminado ya por la mañana, se aparece el Señor, pero ellos no sabían que era Él. Y Él les pregunta que si tienen algo de pez, ¿no? De pescado. Y yo, nada, no consigo. Entonces él dice, echen la red a su derecha. Pues estaba Pedro en la barca de Pedro y les manda que echen la red a la derecha para que pesquen. Y así lo hace Pedro. O sea, aquí también podemos ver un simbolismo bastante significativo, ¿no? Solos, los apóstoles, la iglesia, en la barca de Pedro, que es la iglesia, figura de la iglesia, no hacen nada, no consiguen nada, ¿no? No pescan nada. Sin embargo, Jesucristo, que está ahí en la madrugada, les dice que hagan, cómo lo hagan, y que echen la red a la derecha. Y era tal el número de peces que se rompía, dice, ¿no? La narración, la red. Y luego se dan cuenta que es el Señor. Y Pedro se lanza al mar, ¿no? Porque era tan pesada la red con peces que él veía que se iba a demorar y quería estar con el Señor, ¿no? Precisamente San Juan le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro, que estaba desnudo, ¿no? Se ata la vestimenta y se arroja al mar para ir donde el Señor. Y los otros eh, llegan en la barca, ¿no? Y el Señor ya tiene ahí pan y pez, listo, ¿no? Sobre las brasas, dice, para comer. Y les da, les ofrece, ¿no? Y además les dice, traigan, cuentan los peces, 153, es un número simbólico. Esa parte, que lastimosamente no está aquí, es cargada de simbolismo, ¿no? Sobre la iglesia y Jesucristo que está con ellos. Les da pan, Él les ofrece pan
y pescado, ¿no? Como simbolismo también de lo que él hizo, la multiplicación de los peces y los panes. O sea, evoca la Eucaristía también, ¿no? Sobre todo con el pan. Bueno, y aquí empata la narración, ¿no? Después de comer, le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Bueno, aquí habría que observar el uso del verbo, ¿no? El Señor Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos? ¿No? Estaba con los demás apóstoles, con los otros apóstoles. O sea, no estaban todos. Y utiliza el verbo agapein, que es el amor de entrega, ¿no? ¿Me amas más que estos? Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. O sea, el fila, ¿no? O filein, el amor fraternal, digámoslo así. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. En otras palabras, alimenta mis corderos, ¿no? Bosco eh, arnia sería, ¿no? Lo que le dice aquí, que es alimenta mis corderos, referido a los creyentes, ¿no? A los que vendrán, a los que creerán. Alimenta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? La segunda vez, ¿no? Bueno, también es simbólico, son 3 veces, como vamos a ver, pero es para reparar, ¿no? Las 3 negaciones que hizo eh, Pedro cuando capturaron a Jesús. Pero además de eso, es porque está haciendo aquí una investidura de autoridad. Apacienta mis corderos, alimenta mis corderos. Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Interesante también tú sabes, ¿no? De Pedro, le dice, tú sabes que te quiero. O sea, efectivamente, eh, Pedro manifestaba su amor por el Señor. Y el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Aquí utiliza otro verbo, ¿no? No es bosco, que es alimentar, pero ¿qué es función del pastor, no? Aquí le dice, pastorea mis ovejas. O sea, el verbo pastorear, que es pomaine, ¿no? Del griego, que es la función central del pastor, que es cuidar, ¿no? Dirigir, orientar. Y aquí las ovejas representan, obviamente, los apóstoles, los demás apóstoles, los sacerdotes, los obispos que vendrán, ¿no? Y esto, como dije anteriormente, lo está invistiendo. ¿Por qué invistiendo? Porque le dice mis ovejas. Y acabo de decir mis corderos, ¿no? Mi rebaño, que vendrá, ¿no es cierto? Los creyentes. Acá es mis sacerdotes, mis obispos, la iglesia. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ahora el Señor utiliza el fila, ¿no? El verbo de querer, querer como de hermanos, ¿no? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que te quiero. No, no podía estar mintiendo Pedro, porque le hace esta declaración, tú lo sabes todo, lo conoces todo.
el que conoce los corazones, ¿no?, de los hombres. Tú sabes que te quiero. Pero, como dijimos anteriormente, aquí lo que está haciendo el Señor, además de que, eh, digamos, la conversión, la segunda conversión de Pedro, ¿no?, el satisfacer por las tres negaciones, está invistiéndole con poder de ser el pastor. Recordemos que, ¿quién es el pastor? Es Cristo, ¿no? En el Antiguo Testamento era Yahweh, ¿no?, para los judíos. El Señor es mi pastor, nada me falta, ¿no? Así cantaban en el Salmo. Pero Jesucristo ha dicho en el Evangelio también, yo soy el buen pastor. Él es el pastor. Pero aquí está invistiendo a Pedro como el pastor de los creyentes, ¿no?, y de los sacerdotes y de los obispos. Y acá le responde, Jesús le dice, apacienta mis ovejas, alimenta, ¿no?, bosco y probata, apacienta mis ovejas, que también alimente, ¿no?, nutra a los sacerdotes, a los obispos. Y aquí se refiere obviamente a la doctrina, ¿no?, y al depósito de fe, que es el que alimenta espiritualmente, ¿no?, a la parte sacerdotal de la iglesia. Y termina diciendo, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Y dice San Juan, esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Bueno, también esto está cargado de simbolismo, ¿no? Cuando tú eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías, ¿no? Hacías su voluntad. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, que es una señal de la crucifixión, ¿no? La crucifixión se conocía como el acto de extender las manos, ¿no?, que era lo más visible en la crucifixión. Se extendían las manos. Otro te ceñirá, te sujetará, ¿no?, te amarrará, en otras palabras, y te llevará donde no quieras. Y efectivamente, San Pedro murió crucificado, ¿no?, y pidió que lo crucificaran boca abajo, cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir como su Señor. Dicho esto, añadió, sígueme. Hay que recordar que San Pedro le había dicho al Señor, eh, ¿por qué no puedo ir donde tú vas, no? Sí, no puedes, me seguirás más tarde. Y él dice, daré mi vida por ti, ¿no? Daré mi vida por ti. Y ahí le dice, darás la vida por mí, no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Pero ahora sí le dice, ¿no? Miren, sígueme. Y ese sígueme lo dice el Señor resucitado. Y tiene Pedro que pasar por la muerte. Sígueme hasta la muerte, que implica también crucifixión. Y así dará gloria a Dios, como lo dice San Juan. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.